Hola, hoy vamos a estar hablando de los números primos y cómo descomponer un número en factores primos y vamos a hablar del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Es saber que un número primo o un número es primo cuando es divisible por sí mismo y por la unidad, es decir, por el 1. El número 1, vamos a dejar claro, por definición no es un número primo. Los números primos, como acabamos de decir, son divisibles entre sí mismos y en la unidad. Como por ejemplo el número 2. Solo podemos dividir 2 entre el mismo y entre el 1. De hecho, el 2 es el único número que es primo y es par. Después todos los números pares no son primos porque son divisibles entre 2. El número 3 también solo podemos dividirlo entre el mismo y el 1. También el 5, el 7, el 11, el 13, 17 y otros. Cabe decir que no todos los números primos son pares, obviamente porque el 2 es par, pero no todos los números primos tampoco son impares, porque existe el 2 y no es impar. Bien, entonces para nosotros descomponer un número en sus factores primos, o para representarlo en sus factores primos, nosotros vamos a descomponer ese número entre todos sus factores y luego realizamos el producto de sus factores o lo dejamos expresado para representarlo. Para obtenerlo, lo que vamos a hacer es dividir el número entre su menor divisor primo y el cociente que obtenemos de ese se vuelve a dividir hasta que el último cociente sea 1. Esto es lo que conocemos comúnmente como una factorización completa de un número. Por ejemplo, yo quiero descomponer el número 270 y voy a empezar con el factor primo menor, que es el número 2. Voy a dividir entonces 270 entre 2, que es igual a 135. Luego voy a dividir 135 entre 2, pero como no se puede dividir 135 entre 2, voy a dividirlo entre el próximo factor primo, que es el 3. 135 entre 3 es igual a 45. Continúo dividiendo. 45 no se puede entre 2, pero se puede entre 3, que es igual a 15. 15 tampoco se puede entre 2, sino entre 3. 15 entre 3, 5. El 5 no se puede dividir ni entre 2 ni entre 3, por lo tanto continuamos para dividirlo con el próximo factor primo, que es el mismo 5. 5 entre 5, 1. Entonces dividimos todos en sus respectivos factores primos hasta obtener la unidad. Ahora estos valores de aquí, 2, 3, 3, 3 y 5, son los factores primos que equivalen a esta cantidad. La multiplicación de estos factores me dan como resultado 270. Por lo tanto, yo multiplicar o yo decir 270 es igual a 2 por 3 por 3 por 3 por 5. Eso es igual a 270. Si yo tengo el número 105 y voy a descomponer sus factores primos, primero con el 2 no se puede dividir 105 entre 2, pero puedo dividir 105 con el 3, que es igual a 35. 35 entre 2 tampoco se puede, pero se puede utilizar con el 3. Y digo que 35 entre 3 es igual a 7. No. 35 entre 3 tampoco se puede. 35 entre 5 sí se puede. Estaba dividiendo 45 entre 3. Pero sí podemos dividir 35 entre su próximo factor primo, que sería el 5. Y 35 para 5 sabemos que es a 7.
Como no podemos dividir 7 ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, entonces vamos a dividir 7 en su propio factor primo, que es el mismo 7. Y 7 para 7 es a 1. Por lo tanto, 105 es igual a 3 por 5 por 7. Vamos a hablar del máximo común divisor de un número, o lo que llamamos comúnmente como MCD, máximo común divisor. Y el máximo común divisor de un número es el mayor de uno o de dos o más números, que de un número que tiene muchísimos divisores. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores que tienen en común esos números. Por ejemplo, si yo quiero encontrar los divisores de 28 y 36. 28 y 36. Primero yo voy a buscar todos los divisores de 28, después todos los divisores de 36. Entonces, primero los divisores de 28. Que los divisores de 28 son los números que pueden dividir a 28. Son los números en los que 28 es divisible. Entonces, el 28 es divisible en 1, es divisible entre 2, es divisible entre 4 porque da 7, es divisible entre 7 y entre el mismo 28. Ahora vamos a buscar los divisores de 36. El 36 es divisible en 1, en 2, es divisible en 4, entre 6, entre 9 también, entre el 12 y es divisible por 36. Cuando encontramos los divisores tanto de 28 como de 36, vamos a buscar o a seleccionar cuáles divisores son comunes entre ellos, es decir, cuáles divisores pertenecen tanto al 28 como al 36. Y pues tenemos que el 1 pertenece, el 2 y el 4. El 7 no, porque solo está en el 28. Ni el 6, ni el 9, ni el 28, ni estos números que no son comunes entre ellos. Después que tenemos los comunes entre ellos, entonces buscamos cuál es el máximo común divisor, es decir, cuál de esos divisores comunes es el mayor. En este caso es el 4. Y así encontramos el máximo divisor común. Sin embargo, para nosotros calcular máximos común divisores de varios números, lo que vamos a hacer es descomponer simultáneamente en sus factores primos hasta que ya no tengan un divisor en común, ¿sí? De estos dos números que tomé de ejemplo, 28 y 36, por ejemplo, vamos a buscar a descomponerlo respectivamente en factores primos. Yo tengo el 28, 36 y voy a hacer la descomposición de sus respectivos factores primos. Bien, primero vamos a dividirlo entre el primer primo, que es el 2. 28 entre 2, 14. 36 entre 2, 18. Seguimos dividiendo entre el factor común primo, que es 2. 14 para 2 a 7. 18 entre 2 a 9. Y vamos a verificar algo, y es que el 7 no es divisible entre 2, ni el 9 tampoco. Pero el 9 es divisible entre 3, pero el 7 no. Como no tienen el 7 y el 9 un común divisor, entonces hasta ahí voy a dejar hasta aquí nuestro problema. Entonces vamos ahora a multiplicar estos factores que encontramos, es decir, 2 por 2, que es igual a 4. Y ese 4, pues, es el máximo común divisor, como encontramos aquí. Pero cuando tenemos más de dos números, 3, 4, no vamos a buscar todos sus divisores comunes, sino que descomponemos en factores primos al mismo tiempo y así es más fácil encontrar el resultado. Cuando nosotros buscamos el máximo común divisor de dos números o más y resulta que no tienen factores primos en común, que el único factor que tienen en común es el 1, entonces decimos que esos números son primos
relativos, porque su único factor común es el 1, es la unidad. Primos relativos, también algunas personas le llaman coprimos o primos entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a encontrar el máximo común divisor para 16 y 25. 28 escribí. 16 y 25, por ejemplo. Y yo voy a buscar los divisores de 16, que es el 1, 2, 4, el 8 y el mismo 16. Los divisores del 25 son el 1, el 5 y el mismo 25. ¿Cuáles son sus divisores comunes? Bueno, aquí el 1 está en los dos. El 2 no es divisor común porque no está en el 25, ni el 4, ni el 8, ni el 16. El 5 y el 25 tampoco. Por lo tanto, el único divisor que tienen en común es la unidad. Quiere decir que su máximo común divisor es el 1. Por lo tanto, podemos afirmar que el 16 y el 25 son primos relativos. O coprimos o primos entre sí. No es que ellos son números primos solos, es decir, el 16 no es un número primo, no se divide entre el mismo y la unidad, se divide entre más números. El 25 se divide entre el 5, no solamente entre él y la unidad. Pero ellos dos juntos, entre sí, entre ellos, por eso primos entre sí o primos relativos, entre ellos son primos. Ellos dos son primos relativos. Vamos a hablar ahora del mínimo común múltiplo o MCM, mínimo común múltiplo. Hay que destacar que cuando hablamos del máximo común divisor, tienen dos cosas distintas. Primero, en el máximo se busca el máximo. Acá buscamos el mínimo. Aquí buscamos el divisor y aquí un múltiplo de ese número, no su divisor, pero que también estén en común. ¿Sí? Entonces, habíamos buscado, en videos anteriores había enseñado cómo se encuentra el múltiplo de un número. Pueden verificar, pero hablaremos otra vez de esto. El mínimo común múltiplo, pues como está diciendo mínimo, es el menor de todos los múltiplos que tienen en común dos o más números. Sus múltiplos en común. Por ejemplo, los múltiplos de 6 y 8, por ejemplo. Vamos a buscar los múltiplos de 6 y 8. Y primero voy a buscar los múltiplos de 6. ¿Recuerdan cómo buscábamos los múltiplos de un número? Buscar el múltiplo de un número es multiplicar ese número por los números naturales desde el inicio. Y así vamos a encontrar sus múltiplos. Por ejemplo, 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Y 6 por 6, 36. Y la cuenta sigue porque como hay infinitos naturales, un número tiene infinitos múltiplos. Por eso vamos a elegir el menor de los múltiplos comunes. Vamos a buscar ahora el múltiplo o los múltiplos de 8, que es el mismo 8, porque 8 por 1 es 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Y le voy a dejar hasta ahí. ¿Por qué le dejo hasta ahí? Porque me he fijado que son los mínimos que yo voy a encontrar. Y encontré hasta el 36, que es múltiplo de 6. Y aquí hasta el 40. Y he verificado pues que no tienen más en común que lo que se encuentran en esos ahí. Entonces, ¿cuáles múltiplos tienen ellos en común? ¿Cuáles? Pues tienen, el 6 no tienen. El 12 tampoco tienen. Tampoco el 8 ni el 16. Pero el 24 es un múltiplo que es común entre el 6 y también entre el 8. Entonces, el único múltiplo común que tienen hasta ahí, hasta ahora, es el 24.
Pueda que tengan otro, pero es mayor. Aquí estamos buscando los menores, los mínimos. Por lo tanto, como es el único que tienen en común, hasta ahí voy a decir que el mínimo común múltiplo de el 6 y el 8 es el número 24. Ese es el menor número que los puede dividir tanto al 28, tanto al 6 como al 8. Ahora bien, para yo calcular el mínimo común múltiplo de varios números, se van a descomponer simultáneamente en sus factores primos, pero con la diferencia que vamos a descomponer hasta que los cocientes sean 1. Todos los cocientes nos tienen que dar la unidad. Si un número no es divisible entre el factor dado, es decir, pues se va a bajar igual y se continúa hasta encontrar ese factor primo que lo pueda dividir. No es igual que aquí, por ejemplo, que todos eran divisibles por un solo, no. En este caso vamos a buscar todos los factores primos de cada número hasta que nos den la unidad. Por ejemplo, si queremos buscar el mínimo común múltiplo de 18 y de 32, vamos a descomponer 18 y a descomponer 32 entre sus factores primos. Y el primer número primo que vamos a dividirlo es entre el 2. 18 entre 2 a 9. 32 entre 2 a 16. Seguimos dividiendo hasta 2. Mientras uno de ellos sea divisible por 2, seguimos dividiendo por 2. 9 entre 2 no se puede, entonces bajamos el 9 igual. 16 entre 2 a 8. Otra vez vamos a volver a dividir entre 2 porque todavía el 8 es divisible entre 2. 9 entre 2 no se puede, baja igual. 8 entre 2 a 4. Muchos van a decir, pero ¿por qué no divide entre 4? Y así pues simplemente evita 16, 8. Porque estamos buscando los mínimos comunes. Si yo divido entre 4 o entre 6 que son, o entre 8 y 32 que son cantidades ya mayores, no me va a dar el mínimo común múltiplo. Me va a dar un común múltiplo entre ellos, pero no el mínimo. Entonces digo 9 entre 2, no se puede, bajo el 9. 4 entre 2 a 2. Continúo dividiendo entre 2. 9 entre 2 no se puede, baja igual. 2 entre 2 a 1. Como ya encontré la unidad del número 32, ya me dio la unidad. Entonces, y ninguno de los dos es divisible entre 2, voy a seguir con el número primo 3. 9 entre 3 a 3. 1 entre 3 no se puede, baja igual. 3 entre 3, otra vez entre 3, porque es divisible por 3. 3 entre 3 a 1. Y 1 entre 3 no se puede, baja igual. Entonces, encontré o descompuse los factores hasta que me dio como resultado la unidad. Ahora yo voy a multiplicar todos los factores primos que encontré. Bien, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Entonces voy a multiplicar lo siguiente. Voy a tener 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 3, por 3. ¿Ven? Y esa multiplicación de esos factores me va a dar como resultado el mínimo común múltiplo entre 18 y 32, que nos da como resultado 288. Entonces, 288 es el mínimo común múltiplo. El menor de todos los múltiplos de ellos, que lo puede dividir a los dos, o sea, en lo que ellos dos pueden dividirlo, es el 288. Ese es su mínimo común múltiplo. Hasta aquí la clase por el día de hoy.